Estimados amigos, nuevamente les, les saludo con mucho cariño, los saludo con mucho cariño y estoy acá con ustedes para reflexionar con la cabeza muchos temas que creo que son importantes tocar y sobre todo cuando se refiere a la Biblia y la forma como muchos la interpretan mm, de manera antojadiza y de manera torcida. Vemos maestros que vienen con doctrinas novedosas o vienen con interpretaciones privadas, personales, llenas de prejuicios y sin mucha erudición, que digamos. Son los llamados neófitos que tuercen las escrituras para su propia destrucción. Ahí tenemos a la Watchtower con su cuerpo ungido o con el cuerpo gobernante, para ser más preciso, que supuestamente dan alimentos frescos, nutritivos y que al final resultan ser chatarra. Esto por sí solo ya nos indica que es una religión engañosa y tiene pues un liderazgo, que tiene un liderazgo realmente pobre, neófito, un liderazgo que en el mejor de los casos está tuerto, por no decir ciego. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes otro pasaje de la Biblia que debería desconcertar a 8 millones de testigos de Jehová, a 8 millones de seguidores de la Watchtower. Debería desconcertar, debería motivarlos a reflexionar, a meditar, pero no, ni siquiera se han detenido siquiera en leerlo, ¿no? Porque no le han encontrado, parece, mucha importancia o no se han percatado de su existencia. El texto al cual hago referencia, mis estimados amigos, es el de Santiago 3 y versículo 1. Y voy a solamente leer algunas versiones, por favor. Tenemos acá la Biblia latinoamericana. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. La Jubilee Bible, o la Biblia Jubileo, dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y en la versión Dios habla hoy, dice, hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Aquí me detengo por un instante. La Watchtower se distingue por tener 8 millones de seguidores que son discípulos de Cristo supuestamente, pero a su vez son maestros. 8 millones que están llamados a ser maestros, a ser guías y tutores para otras personas del mundo. Deben conducir estudios bíblicos, o al menos así han hecho siempre los testigos de Jehová. Mientras yo fui testigo de Jehová, todos estaban obligados a llevar o a conducir estudios bíblicos. Tenían que ser pues maestros. La Watchtower llama a sus testigos de Jehová maestros ordenados. Maestros ordenados. Todos son maestros ordenados. Todo testigo de Jehová bautizado es un maestro ordenado. Y en tal situación están llamados supuestamente a ser discípulos y ser, por supuesto, maestros. Pero aquí nos encontramos con un paradigma, una paradoja, donde vemos que Santiago 3.1 se nos dice todo lo contrario.
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Pasajes bíblicos que van en contra de la Watchtower, en contra de la enseñanza de la Watchtower, en el sentido de que cada testigo de Jehová es un ministro ordenado y por lo tanto es un maestro ordenado, un ministro o un maestro ordenado, ¿no? Porque todos tienen que conducir estudios bíblicos, todos tienen que predicar, todos tienen que enseñar, todos están llamados a evangelizar, es decir, 8 millones de evangelistas testigos de Jehová. Cuando vemos que en la Biblia los evangelistas no eran todos los cristianos, sino unos que eran llamados para tal servicio, como vemos nosotros en Efesios 4, ¿no? No todos eran evangelistas o, en todo caso, predicadores o maestros, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. ¿Y por qué dice acá este texto de Santiago 3.1 que aquellos que quieren serse maestros corren el riesgo de recibir un juicio más severo? Porque cuando uno no enseña con conocimiento, sino que no tiene una preparación suficiente y no se ha entrenado para ello como un maestro realmente preparado, con muchos años de experiencia o años de experiencia de estudio, de análisis, de trabajo concienzudo para analizar las escrituras y escudriñarlas. Entonces, si esa persona no tiene esas calificaciones y se le da de maestro, entonces será juzgado más severamente. ¿Por qué? Porque es indudablemente, como dicen las escrituras, que los indoctos tuercen. Indocto es una persona que no tiene formación en cualquier disciplina, en este caso en la teología, que no tiene una formación, que no tiene digamos, una preparación. Pablo mismo fue discípulo de un gran maestro, me parece que era Gamaliel, que se llama este maestro, corríjame ustedes, pero Pablo vino de una escuela rabínica muy seria en ese entonces, muy respetada, y él digamos, eh, se apoyaba en esta su preparación dentro de este núcleo, ¿no? Rabínico. Pues muy bien, entendamos entonces que no todos pueden ser maestros. Dirán, no, nosotros enseñamos lo que dice la Watchtower, ellos han recibido la verdad y nosotros solamente la volcamos a otras personas. Pero si uno es indocto y uno no es un hombre preparado, ¿cómo sabe si lo que está repartiendo como enseñanza verdadera lo es, ¿no? ¿Cómo sabe que lo es cuando realmente también eres un ciego que guía a otros ciegos se van al hoyo? Entonces, ¿cómo puede saber un indocto que está enseñando la verdad si no es un docto? Si no es un hombre preparado. Imagínense ustedes, inclusive hay jóvenes de 18, 17 años que son maestros y dan estudios bíblicos. ¿Qué pueden saber eso? No es que estemos menospreciando a la juventud, sino que hay algunos que han sido, como el caso de Timoteo, que fue un discípulo, digamos, del apóstol Pablo y fue una persona que realmente estudiaba bien las escrituras y fue entrenado para ello, que pudo enseñar y pudo levantar iglesias, pero no todos son llamados a ese trabajo, ¿no? Como lo tuvo, pues, en este caso, Timoteo, que era un hombre soltero, ¿no? Y muchos otros jóvenes de aquel entonces que andaban con gente sabia, con los apóstoles y que podían enseñar con confianza las verdades prístinas de la Biblia. Entonces, tenemos que entender que nosotros hoy no podemos darnos el lujo, ¿no? De darnos de maestros o de tutores, ¿no es cierto?, cuando nosotros mismos no hemos sido cabalmente preparados en un seminario teológico o con
personas también graduadas, porque ni siquiera pues los que enseñan la Biblia dentro de la Watchtower conocen una sola palabra en griego. Con la justa creo que eros, ¿no? Eros, ¿no? El amor filial, el amor eros, ágape, eso es lo único que saben, palabra griega suelta por ahí, pero no conocen nada de griego, nada de hebreo, y ahí empiezan los problemas. Y eso carecía pues también el famoso erudito, supuestamente erudito, el señor Fred Franz, que decía que sabía muy bien el griego, el hebreo, y en realidad estaba en la calle, como decimos. Así que tenemos que pensar que ser maestros es una gran responsabilidad, porque o nos salvamos o nos condenamos por nuestra enseñanza al introducir herejías destructoras, mentiras propias de una ignorancia supina, ¿no? Propias de nuestra propia ignorancia, introducimos enseñanzas falsas. Por eso que, al contrario, evita ser maestro si no eres hombre que estás enteramente preparado. La Watchtower tenía un libro de capacitados para toda buena obra, ¿no? Capacitados para enseñar y todas estas cosas. Nunca estuvieron capacitados porque siempre estuvieron cambiando sus puntos de vista. Para enseñar hay que ser un hombre preparado, un erudito, no un indocto, ¿no? Y eso también debe ser la condición para un pastor o un anciano de una congregación. Tiene que ser realmente capacitado. Pero lastimosamente en toda la Watchtower tenemos ancianos que no saben dónde están parados en teología, no saben nada de griego, hebreo, no han estudiado un seminario teológico, no tienen formación ninguno, y menos pues la guía que viene pues de Estados Unidos. Todos están simplemente ciegos. Y un ciego guía a otros ciegos, todos se van al hoyo. Y si nosotros enseñamos falsedades propias de nuestra ignorancia, por no saber las escrituras bien, por no haber investigado por nuestra cuenta, por no habernos formado y no haber sido nosotros realmente preparados para ello, entonces realmente nos estamos condenando. Se condena a aquel testigo de Jehová que enseña lo que no entiende, que enseña sin haber él mismo investigado con conciencia, ¿no es cierto?, lo que va a enseñar. No puede estar enseñando doctrinas totalmente que él considera ridículas porque lo dice solamente el esclavo, porque ahí se está condenando, porque sabe que está enseñando algo que ni él mismo cree con seguridad. Y entonces, ¿vale la pena hacerse maestros? ¿Dedicarse a estar predicando como locos todos los días, sabiendo que recibiremos mayor condenación por las falsedades que enseñamos? Mejor no enseñen nadie, que no enseñen solamente los menos posible, la gente que está capacitada que lo haga, pero no pues la mayoría, porque imagínense ustedes, ¿no? Gente, 8 millones de testigos de Jehová que están totalmente fuera de foco. Mañana se encuentran con personas que les hacen preguntas y ellos inventan respuestas producto de su propia ocurrencia, ¿no? Se les ocurre una respuesta y la dan, y no se dan cuenta que lo que están respondiendo están arruinando al que oye, lo están condenando, y ellos mismos se condenan por enseñar algo falso. Y esto es grave, estimados amigos. Este texto de Santiago 3.1, pues, que lo explique la Watchtower, que insiste que todos tienen que ser ministros ordenados, por lo tanto todos tienen que ser discípulos, que todos tienen que conducir estudios bíblicos y ser maestros, ¿no es cierto? Entonces que explique cómo se entiende Santiago 3.1, o cómo este texto se aplica a cada uno de ellos que son miembros de esta secta, ¿no? Que es pues, realmente todo lo contrario a lo que la Watchtower dice, que todos tienen que hacer discípulos, que todos tienen que ser maestros. Y acá dice todo lo contrario, que no os hagáis maestros muchos de vosotros. Este es un texto que pone de cabeza a esta organización, estimados amigos. Las pone en una situación compleja, ¿no? ¿Cómo explica esto el liderazgo de la Watchtower? Yo no quiero predicar, hermano, porque no quiero serme maestro, no me siento capacitado. Pues si dices eso y eres bautizado, pues te consideran tibio y mañana no te dan ningún tipo de privilegio y terminas, eventualmente, pues hasta terminar siendo expulsado por ser siervo inútil o por ser una persona que va en contra de los reglamentos de la Watchtower. Si uno le dice a un anciano o a los ancianos, este texto dice que no debemos hacerlo muchos maestros, ¿por qué tendría yo que salir a predicar si no me considero maestro y no me siento maestro? Pues
te mandan al comité judicial y te disciplinan, y si no te arrepientes de tus dudas, te expulsan. Así de simple, porque tú quieres obedecer lo que dice Santiago 3.1. Esa es la verdad, estimados amigos. Bueno, se los dejo nuevamente para que piensen, para que usen su cabecita, por favor. Gracias y será hasta el próximo video.